La observación. El primer paso del método inductivo de estudio bíblico. Descubre lo que el texto dice. Comienza en oración. La oración es a menudo el elemento que falta en el estudio bíblico. Estás a punto de aprender el método más eficaz de estudio bíblico que hay, pero sin la obra del Espíritu Santo no llegará a ser más que un método. Es el Espíritu Santo que habita en nosotros el que nos guía a toda verdad, quien toma las cosas de Dios y no las revela. Siempre que abras tu Biblia, pídele a Dios que te enseñe. 2. Haz las 6 preguntas. Al estudiar cualquier pasaje o libro de la Biblia, cultiva el hábito de preguntar constantemente quién, qué, cuándo, dónde, por qué y cómo. Estas preguntas son los elementos básicos de la observación precisa, que es esencial para la interpretación exacta. Muchas veces se interpretan mal las escrituras porque no se observa con cuidado el contexto. Es imprescindible sentar las bases de la observación antes de buscar la interpretación. De lo contrario, lo que pensamos, lo que sentimos o lo que han dicho otras personas influirá en nuestra comprensión del texto. El buscar respuestas precisas a las siguientes preguntas ayudará a asegurar la interpretación, y la Biblia nos dice qué preguntas hacer al verlas respondidas en el texto. ¿Qué? Para descubrir los eventos y las ideas. ¿Quién? Para descubrir las personas. ¿Cuándo? Para descubrir el tiempo. ¿Dónde? Para descubrir el lugar. ¿Cómo? Para descubrir los detalles. ¿Y por qué? Para descubrir la razón. 3. Subraya las palabras clave. Una palabra clave es una palabra esencial para la comprensión del texto. Pudiera ser un sustantivo, un adjetivo o un verbo que ayuda a comunicar el mensaje del autor. Una palabra o frase clave, si es eliminada, deja el pasaje sin sentido. A menudo se repiten las palabras y frases clave a fin de comunicar el punto de vista o el propósito del autor al escribir. Pudieran repetirse a lo largo de un capítulo o de todo el libro. Al ir marcando las palabras clave, haz en cuanto a ellas las mismas preguntas de observación. Márcalas de manera distintiva, con colores, con símbolos, con combinación de colores y símbolos. Te darás cuenta más rápido en el libro las ideas del autor y cuando se repiten o se cambian las palabras clave. 4. Elaborar listas. La elaboración de listas es una de las herramientas más útiles que hay para la interpretación de un pasaje. Las listas revelan verdades y resaltan conceptos importantes. La mejor manera de descubrir listas en el texto con el fin de elaborarlas aparte es observar cómo se describe una palabra clave, notar lo que se dice acerca de alguien o de algo, o agrupar pensamientos o instrucciones relacionadas entre sí. Primera de Pedro 5, 2 al 3, por ejemplo, contiene una lista sencilla para instruir a los ancianos en cuanto a cómo apacentar a su grey. Primera de Pedro 5, 2, 3. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey.
Y esta sería la lista. Cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto y no como teniendo señorío, sino siendo ejemplos. Se puede enumerar listas sencillas dentro del texto para facilitar cualquier referencia posterior a ellas. Las listas temáticas encierran una verdad, una cualidad o una característica de un tema específico a lo largo de un pasaje. Una manera de crear una lista temática es seguir una palabra clave a través de un capítulo y notar lo que dice el texto respecto a la palabra cada vez que se emplea. Por ejemplo, aquí en Primera de Pedro se repite padecimiento, padecimiento y padecimiento y se dice algo diferente cada vez que se usa. Se habla de Dios y cada vez que se menciona a Dios dice algo diferente y es una línea de pensamiento, una lista. Ejemplo de una lista de la palabra clave padecimiento en 1 de Pedro 1, 1 de Pedro 5 del 1 al 11 y ejemplo de una lista sobre Dios en 1 de Pedro 1 al 11. De estas que están aquí. Entonces de padecer que dice que Cristo padeció. 5.1. Los hermanos en todo el mundo están padeciendo. 5.9. Los destinatarios de la carta también pueden padecer. No se repite todo el capítulo, sino lo que dice acerca de la palabra clave. Es bien corto. Luego de Dios dice, la grey es de Dios. Si nos humillamos, nos exalta. Perfecciona. ¿Quién perfecciona? Dios. Hace una lista sencilla de lo que dice acerca de Dios. Afirma. 5.10. Fortalece todo lo que Dios hace. Establece a los que padecen. Establece a los que padecen digno de gloria todas las cosas que dice de Dios cada vez que se utiliza la misma palabra clave. 5. Observa contrastes y comparaciones. En los contrastes y las comparaciones se emplea el lenguaje sumamente descriptivo para subrayar verdades significativas y lecciones de vital importancia. Las imágenes que éstas describen con palabras facilitan la tarea de recordar lo que has aprendido. Un contraste es una comparación de cosas diferentes u opuestas, tales como luz y tinieblas, u orgullo y humildad. La palabra pero a menudo señala que se está haciendo un contraste. Anota los contrastes en el texto o en el margen de tu Biblia. Una comparación señala semejanza, por lo general indicada por palabras tales como semejante a, parecido a, como y tal como. Por ejemplo, Pedro dice en 1 de Pedro 5.8, vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Marca las comparaciones de manera distintiva en el texto para que las reconozcas de inmediato cuando vuelvas al pasaje en otra oportunidad. 6. Notas de referencias a tiempo. La referencia del tiempo en que ocurren los hechos a menudo revela el verdadero sentido del texto. Se puede observar el momento de un acontecimiento en declaraciones exactas tales como el 10º día del mes 11 o durante fiestas de los tabernáculos. Se puede señalar estas frases en el margen con un dibujo sencillo de la cara de un reloj o algún símbolo parecido. También señalan el tiempo palabras tales como hasta, entonces, luego, cuando y después. Estas palabras muestran la relación que tiene una declaración o suceso con otro. El marcarlas te ayudará a ver la secuencia de los acontecimientos y te llevará a una interpretación precisa de las Escrituras. 7. Identifica términos de conclusión.
Los términos de conclusión por lo general siguen a un importante argumento e incluyen palabras tales como por lo tanto, por lo tanto, por eso, pues y finalmente. Cuando observes uno de estos términos de conclusión, pregúntate por qué está ahí. Repasa los versículos anteriores y trata de resumir el mensaje. Por ejemplo, 1 Pedro 5:6 dice, humillaos pues. Si investigas, verás que debes humillarte bajo la mano de Dios, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. 8. Resume los temas de los capítulos. Los temas de los capítulos están centrados en el personaje, el suceso, la enseñanza o el asunto principal sobre el que trata esa sección de las Escrituras. El repaso de las palabras clave y de las listas que has elaborado te ayudará a descubrir esos temas. Trata de descubrirlos de la manera más breve posible empleando palabras que aparecen en el texto. Por ejemplo, algunos temas posibles para 1 Pedro 5 pudieran ser exhortaciones a los ancianos, a los jóvenes y a los que padecen, o Dios da gracia a los humildes. La meta de la observación es contestar la pregunta ¿qué dice el pasaje? El tema resume la respuesta. 9. Descubre lecciones de vida. En el proceso de observación del texto y ver cómo Dios le enseñó al pueblo y trató con diversas personas, el Espíritu Santo te mostrará verdades que Dios quiere que tú tengas presente y que tomes como guía en tu vida. Marca LB, lecciones de vida, en toda tu Biblia. Te preparará para el segundo paso, la aplicación. Este es un resumen de los pasos importantes de la observación. Hay más información detallada en Indubiblia ORG Observación. La Biblia no puede significar lo que nunca significó, y la observación se enfoca en qué dice el texto. Después de tener una buena observación del texto, estaremos preparados para pasar a la interpretación. ¿Qué fue lo que significó a los destinatarios originales? Eso es interpretación.